vamos a ver más adelante. Y cuando hablamos de viabilidad, creo que hay que pensar mucho en qué tan viable es fiscalmente. ¿Tenemos la plata para pagarlo? Entonces déjenme arrancar contándoles una historia que está sucediendo en este momento y que le está sucediendo a muchas familias. Y es que lo que nos han contado de la última década es que logramos salir de la pobreza, que logramos consolidar la clase media, pero de repente cuando llega este choque tan grande, resulta que todos esos resultados se están yendo para atrás. Entonces lo que citaba ahorita María Pilar, nos acaba de dar unas cifras Jairo Núñez diciéndonos que la pobreza aumentó en 11 puntos porcentuales, que nos devolvimos 11 años. Entonces comenzamos a ver que en realidad ese avance que estaba teniendo Colombia era muy frágil. ¿Y cuál es la historia cuando uno comienza a mirar, cuando uno comienza a mirar la situación de las familias? Pues es que esto no es culpa de ellos, o sea, llegó el COVID, esto nadie lo podía manejar, destruyó la salud, destruyó la economía a su paso. Estas personas que lucharon tanto contra la pobreza, que lograron salir de acuerdo a los datos, a las encuestas, de repente cayeron en el desempleo, cayeron sus ingresos y empezaron a tener hambre. Y mientras el gobierno estaba tratando de imponer una cuarentena, pues la gente empezó a dejarla de respetar en el momento en que no tenían el dinero para alimentar a sus hijos, por ejemplo. Entonces, qué tuvieron que hacer? Y esto es forzadamente, no es que a la gente que vemos en la calle es porque no le gusta hacer caso, no, es que es gente que tiene necesidades. Y entonces debieron salir a la calle, buscar qué comer y eso pues obviamente aumentó su riesgo de contagio. Hasta que muchos de ellos cayeron en la enfermedad y ahora ni siquiera pueden salir a la calle. Entonces ¿cuál es el punto acá? Como el gran cuadro es, oiga, hay un choque que nos está pegando, que no es culpa de nadie, y eso nos está llevando a tomar decisiones que nos está volviendo más vulnerables a futuros choques. Y esta historia que les estoy contando, pues es una historia, esto no está pasando la diapositiva no está pasando de allá. No es solo una historia típica, es la historia de mucha gente. Y entonces aquí hicimos el Observatorio de Coyuntura Económica liderado por Marcela Eslava, hicieron este cuadrito con los datos de Bogotá. Entonces aquí les estoy mostrando en la barra azul es qué fracciones de los hogares se encuentran en estrato 1, estrato 2, estrato 3, 4, 5 y 6. Y la barra roja nos está diciendo la fracción de personas que falleció por el COVID. Y si ustedes se dan cuenta, esa fracción es más grande que lo que representa en la economía para los estratos más bajos. Entonces, por ejemplo, estrato 1 es el 7% de la población de Bogotá. Sí, pero está poniendo el 18% de los muertos. El estrato 2 es el 35% de la sociedad bogotana, pero está poniendo casi la mitad de los muertos. Entonces, claro, las familias que empiezan a sufrir más, pues son las que tienen más necesidades, son las que les pega más duro el choque porque son más vulnerables. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que esto nos está mostrando la vulnerabilidad, que esto nos está, tenemos que entender por qué estas familias están tomando decisiones que a priori no son las mejores, pero es que les toca. Y eso nos lleva a ver que estas familias se vuelven más vulnerables a futuros choques. Y esto no es particular del COVID, esto ha sucedido por mucho tiempo. Entonces, hay otras historias en otros contextos, hay desastres naturales, la ola invernal, los terremotos, los incendios, pero también hay desastres sociales, por ejemplo, la lotería de la cuna, aquel que nació en una buena familia, pues va a tener mejores oportunidades. Los que no, hermano, le toca luchar más duro y son más vulnerables a futuros choques. Entonces, estos choques van a generar trampas de pobreza. Entonces, el COVID no es culpa de nadie. Y alguien puede decir, ah, pero salió a la calle, eso sí es culpa de esa persona. Sí, pero es que era una necesidad. Y ahora van a tener más choques seguidos por culpa de ese choque inicial que no fue culpa de ellos. Entonces, claro, eso dificulta la movilidad social. Entonces, hace poco mostraron la noticia, 10% de los hogares ya manifestaba que pasó de 3 a una comida diaria. Es una decisión que tienen que tomar, es una decisión forzada casi. Pero ¿qué pasa? Que esos niños que están recibiendo una sola comida diaria, pues van a tener desnutrición, pues entonces van a rendir menos en el trabajo cuando grandes, van a tener menos capital humano, menos capital de salud, mejor dicho, y menos capital social además, porque estar en un colegio muy bueno es diferente a estar en un colegio público y que no tenga redes, mejor dicho, es dificilísimo. Entonces,
¿Qué está pasando? Que estamos condenando a hogares que no nacieron con buenos, digamos, que no les fue bien en la lotería inicial, los estamos condenando a que siempre sigan en esta trampa de pobreza y que no haya movilidad. Por eso es que el Estado debe intervenir. Esto no es una cuestión de mercado, no se la podemos dejar al mercado. Aquí hay claramente una falla. Entonces, esta gráfica les muestra, por ejemplo, lo que ha pasado en los últimos 10 años. Colombia es un país vulnerable, entonces la línea azul punteada, pues es como fuimos disminuyendo pobreza, pasamos del 44% de pobreza a menos del 20%, muy bien. Paralelamente estamos subiendo la clase media, sí, pero fíjese que los vulnerables nunca cayeron. Y vulnerables aquí es definido como gente que gana entre la línea de pobreza y 2.5 la línea de pobreza por persona del hogar. Esa gente nunca mejoró su estatus, mejor dicho, habían unos que pasaban a clase media y los pobres alimentaban la vulnerabilidad, pero nunca salimos de esa vulnerabilidad. Y entonces ustedes suman, la vulnerabilidad es casi 60, entre vulnerables y pobres es casi 60% de la población. Claro, con un choque de estos, pues por eso es que se devuelve tanto la pobreza y por eso es necesario que haya esa intervención estatal. Entonces, como les decía, esto que nos acaba de poner de desarrollo de que retrocedimos 11 años, esto es retrocedimos 11 años con las transferencias que el gobierno está dando. Si no hubiera habido estas transferencias, Andrés Álvarez de la Facultad de Economía de los Andes calculó que nos hubiéramos devuelto 20 años y no 11. Entonces, eso es lo que está mostrando la bondad de estas transferencias, y aquí es donde responde la primera pregunta, y sí, es totalmente deseable el ingreso básico garantizado, y lo estamos viendo con lo que está sucediendo en este momento. Repito, si no hubiera sido por ese ingreso que están dando, por ese ingreso solidario, que además es súper bajito, y más adelante vamos a discutir cifras, además que es súper bajito, aún así con ese ingreso tan bajito, logramos reducir no nos retrocedimos 20 años, sino 11. ¿Qué tal si hacemos esto un poco más alto? Probablemente sufriríamos menos en pobreza. Entonces, esto es para responder lo primero. ¿Y por qué está pasando eso? ¿Por qué es tan necesario un ingreso básico garantizado? Porque no tenemos redes de protección social. La única red de protección social que cubre más o menos a todo el mundo es el sistema de salud, el régimen subsidiado de esa ley 100 del 93. Es lo único que medio tenemos de protección social con todos sus problemas, pero el resto no tenemos seguro de desempleo. Es que no hay. No, las transferencias condicionadas que hace el gobierno le llegaban solo a unos pocos hogares, y por eso tocó crear el ingreso solidario a llegarle a 5 millones de hogares más. Y todavía falta gente que no está ni en esas transferencias condicionadas ni en el ingreso solidario. Entonces, no hay red de protección social. Aquí les muestro otras cifras. En eso que les mostré que la pobreza se había reducido un montón, de 40 y pico a menos de 20, bueno, en todos esos años la formalidad solo se redujo en 5 puntos porcentuales. ¿Y qué es informalidad? Pues que no les pagan pensiones a estas personas, que no están pagando salud. Entonces, la pensión es otra forma de protección social, y pensiones solo tiene un porcentaje muy pequeño de los mayores. Antes del COVID, casi 50% de trabajadores no estaban cubiertos por una red de protección social. Si usted mira informales vulnerables, eso aumenta 70%. Entonces, con este choque, ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo va a comer este segmento? Entonces, por eso es necesario que existan programas que protejan los ingresos y los activos de los hogares. El ingreso básico garantizado es un programa que va a proteger los ingresos de estos hogares. Los activos, pues ya tienen que complementarse con otro tipo de programas, por ejemplo, salud, educación, vivienda, servicios públicos. Esos son más programas de activos que deberían complementar el ingreso. El ingreso básico garantizado va a servir para proteger el flujo de dinero de los hogares. Entonces, ¿qué es este ingreso básico garantizado? Pues usted le asegura un mínimo vital a personas con ingresos bajos o nulos. La diferencia con un ingreso básico universal, que es algo que también se habla mucho, es que ese ingreso básico universal es para todo el mundo. Aunque tenga mucha plata, aunque sea Sarmiento Angulo, bueno, vamos a darle también un ingreso mínimo vital. Bueno, ahí estamos botando plata, esa gente no lo necesita. Entonces, el ingreso básico garantizado se concentra en estos hogares que lo necesitan, en hogares pobres y en hogares vulnerables. ¿Cuáles son los beneficios? Por ejemplo, actúa como estabilizador económico. ¿Por qué? Porque es que usted, cuando tiene este tipo de recesiones, los hogares
pasan de tener un ingreso a tener ese ingreso, pues entonces van a comprar menos y entonces eso se va a la oferta. Entonces, ¿para qué producimos tanto si no hay demanda? Algo así. Entonces, para que la macroeconomía no sufra tanto, pues lo mejor que podemos hacer es a todos los que perdieron su empleo, denles algo de dinero para que sigan gastando y así nos recuperamos más rápido. Esa es la idea de un tal Keynes. Entonces, sirve como estabilizador económico, por ejemplo. Disminuiría, por ejemplo, la presión de inmigración hacia ciudades, porque entonces como hay menos oportunidades en las áreas rurales o en ciudades muy lejos, entonces todos vamos a migrar a ciudades grandes. Bueno, y eso genera presión en las ciudades grandes y eso genera entonces desempleo en las ciudades grandes. Esto, por ejemplo, al usted darle este ingreso básico garantizado, pues la gente no siente tanta necesidad de tener que irse a buscar empleo a una ciudad grande. Pero sobre todo hay un efecto que nos gusta mucho y es que aumenta el poder de negociación de los trabajadores para obtener salarios justos. Miren, el salario mínimo no ha servido. Y hace poco estaba rotando una gráfica en Twitter donde mostraba que es que el salario mediano de Colombia es un poquito más alto que el salario mínimo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es casi el 50% de los trabajadores ganan menos que el salario mínimo. Entonces, ¿para qué imponemos un salario mínimo? Pues para proteger a los que ya tienen empleo. Pero ¿y los que no tienen empleo qué? No, pues se van a la informalidad. Eso es terrible. Con el salario mínimo estamos condenando a la mitad de la gente a que tenga menos salario que ese salario mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Que este ingreso básico garantizado puede ser más útil para mantener ese poder de negociación. ¿Por qué? Porque si usted le ofrecen un empleo malo, supongamos que no hay salario mínimo, llega una empresa y le ofrece un empleo mal pagado, mal pago. Entonces usted dice, no, pues yo prefiero no aceptar este empleo y me quedo en mi casa porque el gobierno me garantiza un salario básico, una renta básica. Entonces, eso hace que las empresas tengan que ofrecer mejores salarios si de verdad quieren atraer gente para emplear. Entonces, ese efecto nos gusta mucho y le quitaría tanto peso al salario mínimo. ¿Vale? Eso sería muy importante. Y lo último, que también es súper importante, es que nivela el poder dentro del hogar. Y aquí nosotros queremos empujar la idea de que esto debería ser por persona, no por familia como lo está proponiendo los congresistas, no por familia como lo está haciendo el gobierno. Esto debería ser por persona y ojalá se le consignara a la cuenta de esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya sabemos las distintas cargas que existen entre hombres y mujeres en una casa y que muchas veces las mujeres no son remuneradas por todo el trabajo que hacen en la casa. Ah, bueno, entonces este ingreso básico garantizado la remuneraría por no poder salir a trabajar en una empresa, pues diría, vea, esta plata es suya y solo suya. Y evitaría entonces como ese poder tan desigual que existe dentro de los hogares, donde el hombre trabaja, trae el ingreso al hogar y entonces todo le tiene que hacer caso al hogar, ¿no? Y este ingreso además debería ser por persona en edad de trabajar. Entonces, y podría ser condicionado. Entonces ¿qué pasa? Pues usted le podría otorgar este ingreso a una persona de 16 años, pero se lo da condicionado. Entonces le dice, oiga, yo le entrego este ingreso, pero usted tiene que mostrarme que está yendo al colegio. ¿Listo? Y eso también le da cierto poder de negociación también a ese adolescente. Y quita esa necesidad de que tenga que trabajar, por ejemplo, los adolescentes. Entonces, se parecería mucho al programa de Jóvenes en Acción, efectivamente. Y este ingreso básico garantizado podría ser condicionado precisamente para no perder todo lo que se ha avanzado en esas transferencias condicionadas, pero le llegaría a todos los hogares pobres y vulnerables. Los desempleados, por ejemplo, uno también lo puede hacer condicionado. Aquel que sea desempleado le doy su ingreso básico garantizado, pero usted tiene que mostrarme que está vinculado a programas de apoyo de empleo para conseguir más rápido empleo. Ahora, ¿cómo logramos implementarlo? Clave una declaración de renta universal, junto con incentivos a reportar verazmente el ingreso. Por ejemplo, yo me doy cuenta que usted dice mentiras y queda por fuera de este programa por los siguientes 2 años. Y si usted repite la mentira, por 5 años. Y eso lo está haciendo España. Eso lo empezó a implementar España desde junio. La declaración de renta universal, tenemos que convencer a la gente que declarar renta no es pagar impuestos. Declarar renta es solo darle información al Estado para que pueda focalizar mejor los subsidios o los impuestos, las transferencias en general. Entonces,
Alguien que no tenga empleo, que no tenga ningún ingreso, que declare renta y diga no tengo ingresos. Y entonces el Estado ve esa declaración de renta y dice listo, entonces ahora, ya que usted no tiene ingresos, le voy a dar este subsidio. O mire, yo solo gané 600.000 pesos. Ah, bueno, entonces le vamos a complementar estos 600.000 con 100.000 más. Que la declaración de renta, cambiar el chip a las personas, la declaración de renta no es pagar impuestos, también puede ser para recibir subsidios. Entonces es importantísimo que eso lo volvamos un bien público, esto de la declaración de renta, y de paso formalizaríamos la gente y el gobierno tendría mejor información para hacer mejores programas. ¿Cómo complementarlo con otros programas? Bueno, esto debería unificar transferencias. Como les digo, los jóvenes en acción se podría implementar acá, familias en acción también. Los subsidios a los servicios públicos también por acá. Ya sabemos que los estratos es un mecanismo que no está funcionando bien. Hay mucha gente de altos ingresos viviendo en estratos medios o estrato 3, por ejemplo, en casas preciosas de la Candelaria, y entonces reciben subsidios. Pues no estamos haciendo bien la focalización con estratos, entonces mejor unifiquemos esa transferencia a partir de esto. Aseguraría una pensión mínima para los mayores, por ejemplo, esto sería otro beneficio del ingreso básico garantizado. Esto también tiene que ver con una reforma pensional. Permitiría la flexibilización del salario mínimo para aumentar esa formalización. Entonces, por ejemplo, se podría hacer un salario mínimo por regiones o por horas. La gente no tendría que trabajar. No deberíamos tener un salario mínimo mensual, sino por horas. Hay gente que quiere trabajar parcialmente. Entonces, y esto además, bueno, y hay algo que no quiero olvidarme y es una reforma tributaria donde quitemos eso de que usted puede descontar el 25% de ese ingreso para no pagar impuestos. ¿Qué es eso? Entonces, la gente que gana, estoy haciendo el cálculo 25% fácil, que gana 40 millones, entonces podría decir 10 millones no pago impuestos. ¿Por qué? Eso serviría para los pequeños, para los que no tengan tantos ingresos, y deberían descontar ese ingreso básico garantizado. Veo que María del Pilar ya me está haciendo ojitos, entonces hasta aquí llego. Listo, Andrés, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que sí, ya estábamos justo contra el tiempo. Laura, por favor. ¿Listo? Ya está la presentación, ¿cierto? Sí. Listo. Bueno, muchas gracias a los Andes por la invitación. Súper contento de estar aquí como DNP en esta conversación. Yo voy a hablar principalmente sobre ingreso solidario porque esta experiencia, primero que todo, aceleró muchas de las cosas que ya teníamos planeadas como gobierno y segundo, sentó las bases para que en términos operativos una renta básica de la forma que se decida y que sea viable, pues se pueda efectivamente hacer. Entonces, eso es lo que les voy a contar hoy, junto con unos dilemas que nos quedan como gobierno por resolver y todavía por avanzar para seguir pues, mejorando todos los procesos que ya hicimos. Entonces, como para complementar lo que dijo Andrés, simplemente ya todos sabemos el impacto tan fuerte que tuvieron las medidas de la emergencia en el ingreso de los hogares y el aumento en pobreza, justo las cifras que sacó Jairo Núñez hoy, tan importante que hubo. Por eso se creó Ingreso Solidario como un programa de transferencias monetarias no condicionadas como complemento al ingreso para mitigar estos impactos, justamente que se están ya materializando hoy, también con las cifras de empleo que sacó el DANE hoy. Es importante enfatizar que era un programa para complementar el ingreso, no estuvo diseñado como para un programa, digamos, como renta básica aún. ¿A quién va dirigido? A 3 millones de hogares colombianos que hoy ya están identificados, previamente a la emergencia ya los teníamos identificados porque están en el SISBEN, que no hacían parte de los programas de transferencias monetarias del gobierno nacional, que son Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y Compensación del IVA. Compensación del IVA es un programa también nuevo de este año, que ya venía en diseño desde antes de la emergencia y que se decidió escalar por la emergencia. Este año íbamos a tener solamente 100.000 familias en el programa y por la emergencia se expandió y tuvimos 1 millón de familias. Y adicional, digamos, que sean hogares que no hagan parte de esas familias, tienen que estar clasificados en el SISBEN como pobres extremos, pobres o vulnerables. Ya les cuento un poquito más de esa clasificación. La transferencia es de 160.000 pesos al mes por hogar. ¿Y por qué es innovador? Innovador en el sentido porque se hicieron cosas que antes no se habían hecho. Nosotros, pues como gobierno, claramente sabíamos que había que salir con una estrategia rápida para complementar los ingresos de los hogares en un contexto donde no se podía hacer lo que se hace normalmente en un programa, que es un proceso de inscripciones, presenciales,
varios procesos que implican muchos pasos, mucho tiempo y por supuesto aglomeraciones. Entonces aquí el reto era cómo lograr todo eso de manera digital. Entonces, lo innovador aquí es que la operación de esto se dio sin un proceso de inscripciones, toda la focalización y selección de beneficiarios se dio directamente desde una base que llamamos base maestra, que ya les explico, y adicional a esto se minimizaron todos los pagos presenciales, promoviendo de manera importante, y aquí de la mano con el Ministerio de Hacienda, quien fue quien lideró esta estrategia de pagos, un proceso súper importante de bancarización digital en el que casi 1 millón de hogares quedaron bancarizados digitalmente. ¿Cómo hicimos la focalización? Primero, la emergencia nos tomó a nosotros como planeación y pues como gobierno en una transición entre una versión del SISBEN y otra. ¿Qué es el SISBEN? Es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, no es el régimen subsidiado, se usa para focalizar el régimen subsidiado, pero no es, se usa para focalizar programas sociales. Y esto, en este momento el país tiene en vigencia la versión 3 del SISBEN, cada tantos años desde DNP se promueve una actualización del SISBEN para tener información más actualizada de la población e incorporarle pues mejoras metodológicas, tecnológicas, operativas al sistema. La emergencia, como les digo, nos tomó en una transición de entre el SISBEN 3, que es el actual, y el SISBEN 4, que es el que se planeaba publicar en junio de este año por la emergencia, nos tocó posponerlo. Y lo que hicimos, dado que no todas las personas estaban en el SISBEN 3 o en el SISBEN 4, había personas que estaban en una encuesta, había unas personas que estaban encuestadas en una versión y no en otra, hicimos una combinación de estas dos bases de datos y generamos lo que le llamamos la base maestra del SISBEN, que contiene todos los registros del SISBEN 4, que son encuestas socioeconómicas muy actualizadas, que se empezaron a recoger desde 2017 en todo el país, que están georreferenciadas y tienen un nivel de calidad pues bastante bueno. Y para toda aquella persona que estuviera en SISBEN 3 y no contara con su encuesta de SISBEN 4, pues sumamos su registro de SISBEN 3. ¿Por qué? Porque esta información estuviera más desactualizada y posiblemente de pronto no reflejara las condiciones de vida de esa persona hoy o implicara que fuera difícil ubicarla, etcétera. Pues la idea era no dejar a nadie por fuera, nadie que potencialmente necesitara una ayuda por fuera. Adicional a esto que hicimos, y aquí esta es la parte del SISBEN, que nos da una caracterización socioeconómica de las personas. Y es como una de las piedras para construir una renta básica, tener una caracterización socioeconómica de las personas. Pero adicionalmente, y como hay recursos escasos, y como adicionalmente los beneficiarios de programas existentes ya se les estaban dando giros extraordinarios a los programas que ya mencioné, como Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción, adicional a las transferencias que ya recibían normalmente, empezaron a recibir giros extraordinarios, pues nosotros cruzamos esa información para tener en una sola base y poder identificar qué hogares clasificados como pobres, pero también vulnerables, y esa es primera vez que un programa va hasta hogares que ya están por encima de la línea de pobreza, porque esta crisis, pues también, como lo dijo Andrés, afectó casi que a toda la distribución, en particular a la parte izquierda, entonces también llegamos a la parte de vulnerables que no estuvieran en un programa de transferencias hoy. Es decir, estos hogares puede que estén recibiendo algún otro servicio del gobierno, que estén en el régimen subsidiado, recibiendo educación pública, pero transferencias monetarias no reciben. Entonces así los pudimos identificar y de esta manera, con la información del SISBEN y combinando con mucha otra información que todo el gobierno, digamos, se puso aquí la camiseta para lograr ubicar a estas personas, pues logramos efectivamente tener una base de datos de beneficiarios de un programa. Adicionalmente, y aquí esto es un paréntesis, esta base de datos maestra se le entregó a todos los departamentos y todas las ciudades del país y también se utilizó para la focalización de ayudas que en la emergencia dieron estas entidades territoriales como kits de aseo, mercados, etc. Y también sirvió para la focalización de Bogotá Solidaria, el programa de transferencias de Bogotá, y también de dispersiones de monetarias que hizo Bucaramanga. Entonces, esto diferencia un poquito la base del SISBEN de la base maestra, que la base del SISBEN tiene la caracterización socioeconómica, la maestra tiene adicionalmente ese filtro de quién ya está y quién no está en un programa. Entonces, son distintas. Entonces, ¿qué hicimos? Pues elegimos unos puntos de corte, que son los puntos que uno traza para elegir quién en el SISBEN es potencial beneficiario. Para las personas que tuvieran solo su registro de SISBEN 3, este punto de corte fue 30 puntos. Para los que están en SISBEN 4, y esta es una clasificación que todavía no es pública, pero la clasificación ya va a cambiar, y ya vamos a pasar de clasificar a la gente en puntajes a clasificarla en grupos o niveles, pues elegimos el grupo de pobreza extrema, el grupo de pobres y parte del grupo de vulnerables. Como les dije, lo cruzamos con programas sociales y sabiendo que estas bases de datos y por estas metodologías tienen como inherente un error de inclusión,
pues hicimos algunos otros cruces con pila principalmente para tratar de disminuir estos errores de inclusión, para identificar personas que tuvieran unas clasificaciones bajas en el SISBEN, pero tuvieran posiblemente ingresos altos, y también de la mano con entidades financieras también pudimos identificar quienes tuvieran saldos en cuenta también superiores a 5 millones de pesos, que fue una cifra que se definió que por hogar, y en el momento en que se diseñó el programa, que con la idea que el ingreso solidario iba a ser de 2 meses, que digamos que eran ingresos suficientes para sobrevivir, digamos, ese tiempo. ¿Cómo fue el proceso? Esto es súper importante porque gran parte de este proceso ya estaba en diseño y trazado como estrategia del plan de desarrollo, pero la emergencia lo aceleró definitivamente, tanto la conformación de esta base maestra como este proceso que les voy a contar, y es que pudimos también por primera vez pagarle a los hogares, identificar los que de estos hogares quienes ya tenían una cuenta bancaria y pagarle a esa cuenta bancaria, evitando nuevamente otro proceso de bancarización o de inscripciones, y luego vino el reto de llegarle a todos aquellos hogares informales que no tenían una cuenta bancaria, es decir, no teníamos una forma fácil de pagarles sin evitar una aglomeración. Como hicieron en otros países como Perú, que hacía pagos presenciales, donde juntaban a la gente en su lugar de votación y le hacían un pago presencial, pues por el obvio riesgo que esto implicaba por la emergencia, por el COVID. Entonces, aquí se hizo un proceso importante de la mano, muy cercana con el Ministerio de Hacienda y con los mismos bancos para promover bancarización digital con monederos como DaviPlata, Movi, Nequi y Ahorro a la Mano, y logramos en 3 meses que 1 millón de estos beneficiarios se bancarizaran digitalmente. Entonces ya también, adicional a que recibieron sus giros por ese medio, pues ya también quedaron bancarizados. ¿Cuáles son los resultados en cobertura de programas al final de esto? Aquí tenemos la distribución de hogares por la clasificación del SISBEN. Es simplemente una clasificación, digamos, del eje horizontal, mírenlo como una clasificación de ingresos. En la parte izquierda están los de menores ingresos y en la parte derecha los de mayores ingresos. Y aquí podemos ver con la información de la base maestra, pues la proporción de hogares que no estaban en programas de transferencias, los que estaban en 1, en 2 o en más. Y aquí vemos en la gráfica de la izquierda que sin ingreso solidario, pues la proporción de hogares que no estaban en programas era bastante alta. Ya con ingreso solidario, eso por lo menos hasta el nivel que llegó a ingreso solidario, que fue C5, pues ya eso casi que se anuló, llegó a 0. Entonces sí logramos efectivamente, por lo menos a los hogares que ya se tenían identificados, porque claramente es un reto, no todos los hogares pobres están identificados, sí logramos llegarle a la gran mayoría de estos de manera muy rápida. Entonces ahí también respondo una de las preguntas del conversatorio, que si es viable crear una renta básica, pues definitivamente es viable, porque si lo logramos en condiciones de emergencia, pues ya en condiciones, cuando se normalice todo, pues con creces se podrá lograr mucho más. ¿Cómo se hizo un poquito el proceso de pagos? Que esto es interesante porque también ayuda a aterrizar un poco cómo operativizar y cómo lograr efectivamente meterle la plata en el bolsillo a la gente que uno quiere. Pues hubo varios ciclos, y estos ciclos muchos se traslaparon en uno en el otro, donde primero, como les conté, identificamos quién ya tenía una cuenta de depósito, se les hizo el abono a esa cuenta, luego empezó el proceso de bancarización digital, pero también hay muchas zonas, sobre todo las zonas rurales del país, donde todavía no tienen, digamos, la red bancaria no llega, y Banco Agrario es prácticamente el único banco que tiene presencia. Entonces Banco Agrario cubrió casi la mitad del país, 489 municipios, donde se encargó de entregarle giros. Por eso no toda la población se bancarizó. Estos recibieron digamos, el subsidio a través de un giro. Y a medida que íbamos avanzando, veíamos como que el éxito en llegarle a nuevos hogares se iba reduciendo, porque cada vez iban quedando los hogares, no sé, de mayor dificultad en ubicarlos, los que hubieran cambiado de teléfono, de municipio, que ya se hubieran registrado en un municipio y ya estuvieran en otro, etcétera. Entonces ahí los bancos se sumaron a ser muy creativos con estrategias de bancarización presencial, donde Movi iba con las coordenadas que teníamos en SISBEN registradas, porque como les dije, está referenciada la información, iba con Banca Mía y hacían un proceso de bancarización presencial directamente en los hogares y lograban entregar el subsidio, además de abrir una cuenta bancaria a estos hogares. Y finalmente también se hizo un proceso que le llamamos toma de municipios, que ya fue como el último intento por llegar a hogares, que ya fue un proceso netamente presencial, donde ya el pico estaba un poco bajando de la emergencia, y donde con muchas medidas de bioseguridad se hizo una entrega presencial del subsidio. En términos de los beneficiarios, aquí hay una caracterización pues pequeña de los beneficiarios que les llegamos por diseño. Y recuerden que esto era un subsidio por hogar, pero entonces había que elegir un titular o una persona del hogar para recibirlo. Por diseño se priorizaron las mujeres, por la experiencia que ya se tiene en programas de transferencias.
de darle este subsidio directamente a la mujer. Entonces, por diseño se priorizaron las mujeres. Pues de estos, alrededor del 70% de los hogares se focalizaron a través del SISBEN 4 y un poquito menos del 30% a través del SISBEN 3. Entonces, esto además le mostró al país la importancia de tener información socioeconómica actualizada. El SISBEN sabemos que no tiene a veces muy buena fama y que se suele desactualizar rápidamente. Esto demostró que como gobierno y también para los ciudadanos se tiene que hacer un mayor esfuerzo para que esta información se mantenga actualizada. Afortunadamente la emergencia se dio en un momento en el que ese proceso de recolección de la información del SISBEN 4 acababa de terminar, entonces la información estaba fresca y muy actualizada. Pero sí hay que seguir haciendo un esfuerzo, sobre todo para que ahora, después de la emergencia y el empobrecimiento que se ha dado, el que nos habló Andrés, pues el SISBEN también refleje ese empobrecimiento. Y finalmente, algunos aprendizajes de ingreso solidario que espero que también, digamos, como alimenten el debate aquí con mis copanelistas y también pues puedan ayudar a responder preguntas al público, es cuáles son esos aprendizajes que tenemos de ingreso solidario y qué dilemas por resolver, todo en miras hacia si el país ya hoy tiene lo suficiente para crear una renta básica y otorgarla. Entonces, como les dije, previo a la emergencia, ya desde el gobierno estábamos trabajando en dos cosas que están desde el plan de desarrollo que se debían hacer. Una es el registro social de hogares y otra es la plataforma de transferencias monetarias, pero esto definitivamente su implementación y su diseño se aceleró impresionante. Con la emergencia hicimos un esfuerzo muy grande y posterior a la emergencia, digamos al pico de la emergencia, ya que ya el programa de ingreso solidario estuviera un poquito consolidado, sacamos un decreto para consolidar lo logrado en estos 3 meses. Entonces, este es el decreto 812 que crea el registro social de hogares, que a partir de esta base maestra que creamos en DNP, adicionalmente integrará más información de oferta y demanda de programas sociales. Ya no tendrá, en este momento tenemos programas de transferencias monetarias como el dije, también tenemos información de víctimas y atención humanitaria de víctimas, información del ICBF, información del régimen de salud, pero la idea es contar con mucha más información de todo el gasto social que hace el gobierno, de todos los sectores, y tener un esquema para tener trazabilidad a través del tiempo. Esto permitirá mirar la eficiencia del gasto social, permitirá además identificar los hogares pobres y vulnerables o no identificados, y de aquí a que el país logre tener una declaración universal como la que mencionó Andrés, con lo cual yo todavía creo que no estamos listos, pues los sistemas de información como el registro social de hogares sí suplen esa necesidad, y el registro social de hogares, al integrarse, digamos, de diferentes fuentes de información, no solo de la información del SISBEN, que es información autorreportada, sino de registros administrativos que cubren casi toda la población, como la base de datos única de afiliados, o incluso información de la DIAN, pues es una base sólida de información, una combinación de información autorreportada para los hogares no observables, digamos, por registros administrativos, porque son en su mayoría informales, y de información ya observada a través de registros administrativos. Entonces, esto se creó mediante el decreto a cargo de DNP y ya se está empezando, pues, como a reglamentar y a diseñar y avanzar en su construcción a partir, como les dije, de la base maestra. Lo segundo es que creó ese decreto es la plataforma de transferencias monetarias a cargo del Departamento para la Prosperidad Social, que integra todos los programas de transferencias monetarias del país, del gobierno nacional. ¿Para qué? Para tener progresividad y eficiencia en toda la operación de lo que implica hacer una transferencia y con esto poder llegarle más rápidamente a hogares pobres y vulnerables actualmente no cubiertos por estos programas. Esto estaba claramente como estrategia en el plan de desarrollo con la digamos, la idea de que DNP, Hacienda y DPS tienen que crear esta plataforma justamente para poder llegarle rápidamente a hogares en épocas de emergencia, como por ejemplo ante un desastre natural o una emergencia como la que vivimos ahora. Entonces la emergencia fue la que nos obligó justamente a crear las bases para que esta plataforma exista. Sin embargo, creemos nosotros que hay varios dilemas por resolver, operativos muchos, porque estas dos cosas que les dije están creándose y se tienen que seguir pues desarrollando. Entonces dilemas operativos hay todo, pero también unos dilemas de pronto más conceptuales por resolver son el de, listo, ahora tenemos una multiplicidad de programas de transferencias, se podrían converger todos hacia una renta básica, pero estos programas son distintos entre sí. Unos tienen como foco el hogar, como de Familias en Acción, Ingreso Solidario y Compensación del IVA, y otros el individuo, como Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Unos tienen condiciones y otros no. Entonces, ese dilema de condicionalidad versus no condicionalidad, si el hogar o la persona debe ser la unidad de análisis del beneficiario, es un dilema todavía por resolver y un debate que dar. Hay evidencia a favor y en contra de ambas cosas.
Un tema de condiciones de salida es supremamente importante, como lo dijo Andrés, si estas ayudas deben ser permanentes o no permanentes. Sí, nosotros sí pensamos que debería haber un esquema de condiciones de salida o un esquema para poder, después de tanto tiempo, reevaluar las condiciones de vida de las personas y ver quién ya no debería estar en la ayuda y quién debería entrar. Estos procesos de refocalización se llaman. Son un poco difíciles de hacer, pero si se diseñan como parte inherente del programa, pues pueden ser más fáciles de implementar. Y finalmente, entre los temas operativos, y esto está ligado a la plataforma, es que efectivamente puede haber una bancarización efectiva en todo el país y tarifas competitivas. Todavía es muy costoso llevar estos subsidios a gran parte del país, pues por las obvias razones de condiciones de acceso, de ruralidad, etcétera. Entonces, este todavía es un dilema por resolver de la mano, en este caso, pues, del sector privado y del Ministerio de Hacienda para poder generar estas tarifas más competitivas. Con eso termino la presentación y le doy la palabra al panelista. Gracias. Laura, muchísimas gracias. Bueno, y vamos a terminar con Luis Carlos. Empiezo a hacer señas, Luis Carlos, cuando se te está acabando el tiempo. Listo, de una. Bueno, entonces Andrés y Laura han mencionado bastantes cosas importantes acerca de la renta básica y de los, digamos, de cómo poner eso en la práctica. Entonces voy a tratar de concentrarme en las cosas que quizá quedan por añadir. Lo primero es hacer una diferencia clara entre dos conceptos que a veces por buenas o malas razones se mezclan, que es la renta básica universal, que es un concepto que está siendo muy discutido a nivel mundial, y otros tipos de garantías mínimas de ingreso o de transferencias condicionadas, como los programas que hemos tenido en Colombia durante muchos años. Esa renta básica universal no tiene ningún tipo de condiciones. Y esto, por parte de quienes la promueven, se ve como una cosa positiva. Andrés mencionaba, por ejemplo, la idea de mantener la condicionalidad que tenemos en programas como Familias en Acción, que lo que dice es, le vamos a dar a una familia una cierta transferencia si esta familia envía a sus hijos al colegio, si cumple con algunos requisitos de vacunación, etcétera. Digamos, argumentaba algo que es común, que esto podría ser una cosa positiva, retener este control. Simplemente quiero dar algunos de los argumentos un poco en contra de eso. Una es que las condicionalidades son costosas. Por ejemplo, para tratar de cerciorarnos de que todos los niños que están en Familias en Acción en efecto vayan al colegio para cumplir con la condicionalidad, esto requiere una burocracia adicional bastante grande. eh, y hay experimentos que se han hecho muy rigurosos, pues los RCTs que todos amamos y conocemos, eh, que muestran que el quitar la condicionalidad de muchos de estos programas, específicamente programas tipo Familias en Acción, no nos hace, no hace que se reduzcan las consecuencias positivas de esos programas. Y si nos ahorramos bastante en burocracia, esto es algo que podría verse como positivo. Entonces, desde el punto de vista, digamos, del planeador social, del cual a veces nos gusta jugar el papel en nuestras, digamos, en nuestras consideraciones de política pública, remover la condicionalidad puede no quitar muchas de estas ventajas de transferirle dinero a las personas de bajos ingresos, y además nos ahorra plata. Y hay un argumento filosófico importante, ya quizá por fuera de las consideraciones estrictamente económicas, y es que las condicionalidades son un poco denigrantes, ¿sí? Son paternalistas. Son el gobierno diciéndole a la gente pobre, mire, le voy a dar plata, pero usted tiene que cumplir con un montón de cosas que yo como papá Estado o como papá sociedad, que sé más que usted, quiero que usted cumpla porque si no, no merece ese ingreso ciudadano, esa dignidad mínima, porque aquí el que sabe es el Estado y no usted, ¿sí? Y me parece, no estoy necesariamente adoptando ese punto de vista, pero me parece un punto de vista a tomar en cuenta en las discusiones sobre política pública. Entonces lo que propone la renta básica universal, como mencionaba brevemente Andrés, es darle plata a todo el mundo, o sea, puede restringirse, digamos, a los mayores de 18 años, y
dar esa plata para todos, independientemente de su edad, de si tienen hijos y sobre todo independientemente de su ingreso. Vale la pena hacer las cuentas de cuánto nos costaría esto para Colombia. Entonces, en el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana hicimos un informe que ustedes pueden consultar en www.ofiscal.org/publicaciones. En el informe calculamos los costos de distintos tipos de renta básica universal y de programas adicionales que ya les cuento, ¿sí? Pero entonces veamos, transferirle a todos los colombianos mayores de 18 años un monto equivalente a la línea de pobreza extrema, que si ajustamos por inflación en este momento es alrededor de 126.000 pesos por persona. Transferirle esto a todos los colombianos, desde el más pobre hasta el más rico, tendría un costo de alrededor de 54,5 billones de pesos. Recordemos que el PIB del país es más o menos de 1.000 billones, el presupuesto general de la nación con el que estamos trabajando en el 2020 es de 271 billones. Entonces, 54 billones sería una suma grande y eso para transferirle a todos los adultos una suma equivalente a la línea de pobreza extrema. Es bastante dinero. Si tenemos en cuenta que la línea de pobreza se calcula por individuo, no por adulto, para transferirles a todos los adultos una suma suficiente para cubrir las necesidades de los niños que viven con ellos, o sea, sería transferirle a todos los adultos un monto equivalente a 1,4 veces la línea de pobreza extrema. El costo se nos va a 76 billones de pesos, o sea, estamos hablando ya de casi el 8% del PIB. Si nos vamos a una transferencia que nos permita que todos los colombianos tengan en promedio ingresos por encima de la línea de pobreza, estamos hablando de 166 billones de pesos. Y si queremos transferirles a todos los mayores de 18 años un salario mínimo, creo que esto es una referencia importante, dado también lo que mencionaba Andrés, que el salario mínimo ha sido como nuestra aspiración de nivel de vida, eh, por lo menos en teoría o idealmente. Transferirles a todos los mayores de 18 años un salario mínimo tendría un costo de 424 billones de pesos, eh, más pues el 42% del PIB. Claramente pensar en una medida de este tipo, pues, o sea, técnicamente la plata está ahí, pero sería una reconsideración radical de nuestro sistema tributario y de hecho quizás si seguimos siendo una economía de mercado, pues para tener un nivel de tributación que nos permita hacer una transferencia de este nivel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La renta básica universal tiene todas estas características muy interesantes, en especial que no tiene esas condicionalidades paternalistas o denigrantes, pero es bastante costosa. ¿Mm? Una de las sugerencias, uno de los puntos intermedios sería pensar lo siguiente, ir más hacia ese ingreso mínimo garantizado, renta básica garantizada, del que también hablaba Andrés, y es decir, bueno, para hacer una renta básica universal de un monto interesante, tendríamos que subirles un montón los impuestos a las personas de más altos ingresos y luego devolverles esos impuestos en una renta básica. Entonces, ¿por qué no nos ahorramos un par de giros bancarios y simplemente a las personas que tengan un ingreso por debajo de esa línea de ingreso monetario que consideremos adecuado, eh, las ayudamos a subir de esa línea, ¿sí? Esto nos baja más o menos en un orden de magnitud los costos del programa. Y lo que hay que tener en cuenta es que esto no es un programa simplemente para completarle a la gente lo que le hace falta para llegar a la línea de pobreza o para llegar al salario mínimo, porque si hiciéramos eso, estaríamos quitando algunos de los incentivos para trabajar que tiene la gente, ¿sí? Si a la gente que gana 0 pesos porque no trabaja le transferimos el monto del salario mínimo y a la gente que gana medio salario mínimo le transferimos medio salario mínimo, pues ¿cuáles son los incentivos que tengo yo para no simplemente dejar de trabajar y seguir recibiendo la misma cantidad de dinero? Pensando en eso, en la práctica lo que podemos hacer es implementar algo como el impuesto negativo que proponía Milton Friedman, y que, digamos, en las ecuaciones de cómo funciona esto, termina siendo equivalente en sus incentivos a la renta básica universal, pero mucho más
más barato porque no hacemos esa doble transferencia bancaria. Y lo que haríamos sería cobrarle un impuesto dado a los ingresos laborales de la persona hasta que con ese impuesto terminara de pagar la transferencia. Entonces, por poner un ejemplo, si decidimos que queremos que una persona gane 500.000 pesos, que nadie tenga, que ningún adulto tenga un ingreso por debajo de 500.000 pesos, lo que podríamos hacer sería cobrarle un impuesto marginal, digamos, del 20% a sus ingresos laborales. Entonces, si está ganando cero, le damos esos 500.000 pesos, y si se gana 100.000 en alguna otra parte, le cobramos un impuesto de 20.000, entonces se queda con esos 100.000 y con los 500, con 80.000 y con los 500.000 de la transferencia inicial. Si se gana 200.000, le cobramos un impuesto de 40.000 a esos 200.000 de impuestos de ingresos laborales, y no le quitamos los 500.000 de la transferencia inicial. Así, trabajar más, ganar más, siempre resulta en mayores ingresos para mí. No quitamos los incentivos al trabajo. Y llega un punto en el cual, si mis ingresos son lo suficientemente altos para que con ese impuesto a las rentas laborales yo termine cubriendo completamente el subsidio, pues esas personas ya no me cuestan nada como está. A la hora de pensar en los costos, y eso es lo que hemos hecho en este informe que les comento, que pueden visitar en ofiscal.org, hemos calculado los costos de distintos niveles de ingreso mínimo garantizado con distintos impuestos marginales al ingreso laboral. Impuestos marginales de un 80%, que son altos, pero son mucho más baratos porque con esos impuestos pagamos más rápido el subsidio. Impuestos marginales de un 50%, impuestos marginales de un 20%. Les voy a contar con los impuestos marginales del 80%, cuáles son los costos de llevar a todos los colombianos por encima de distintos umbrales de ingreso. ¿Por qué me voy a centrar en ese impuesto marginal relativamente alto a los ingresos laborales? La evidencia empírica que tenemos nos muestra que a los niveles de ingreso que tenemos en un país como Colombia, incluso a niveles de ingreso más altos, hacer estas transferencias monetarias no altera de una manera sustancial la oferta de trabajo, y por lo tanto no tener, tener un impuesto marginal relativamente alto a ese trabajo probablemente no genere grandes desincentivos al trabajo, ¿sí? Los costos son los siguientes. Si queremos garantizar que todos los hogares tengan un nivel de ingreso suficiente para que nadie esté, para que nadie esté por debajo de la línea de pobreza extrema, esto tendría un costo anual de 4,6 billones. Yo me imagino que si uno tiene en la cabeza cifras que seguramente Laura está pensando en este momento, lo que le está costando el ingreso solidario en este momento, el observatorio fiscal, lo que hemos visto que ha reportado el gobierno en desembolsos por ingreso solidario a 17 de julio, era de 1,2 billones de pesos. Lo que uno puede pensar es, el ingreso solidario nos va a costar algo así más o menos, y no estamos, y sin embargo, de pronto todavía nos quedan algunas personas en pobreza extrema en Colombia, y creo que ahí entra un tema importante de las herramientas de focalización que, como nos lo mencionaba Laura, en este momento están mejorando, pero siguen teniendo limitaciones. Cierro ese paréntesis. El costo, en resumidas cuentas, de acabar con la pobreza extrema en Colombia con una renta básica garantizada bien focalizada sería de 4,6 billones de pesos, con ese impuesto marginal del 80% del ingreso laboral. Si nos fuéramos a algo más ambicioso, no la línea de pobreza extrema, sino la línea de pobreza, estaríamos hablando de un costo de 30 billones de pesos al año. Y si nos vamos por garantizar que todos los adultos del país, sean pensionados, sean personas que actualmente laboran en la economía del cuidado, si nos queremos asegurar que todos los adultos del país tengan un ingreso promedio por hogar de por lo menos un salario mínimo, el costo que nosotros calculamos con base en datos del
del DANE, de las mediciones de la encuesta de medición de pobreza, es de 171 billones de pesos al año. Entonces quiero hablar un poco de las magnitudes de lo que representa todo esto en términos eh, de costo para Colombia, qué tipo de medidas requeriría cada uno de estos umbrales. Estamos hablando con 4,6 billones, realmente un monto de dinero limitado, más o menos la mitad de lo que se les recortó en impuestos a las empresas el año pasado. Estamos hablando de que para este año el gobierno está planteando un presupuesto general de la nación de 313 billones de pesos. 4,6 billones de pesos, si ese es el costo de acabar con la pobreza extrema, creo que deberíamos estar más o menos de acuerdo con que hay que hacerlo, no hay nada que esperar. 30 billones de pesos al mes, que sería el costo de acabar con la pobreza, es más dinero, pero para darnos una idea del orden de magnitud, esto implicaría aumentar el recaudo tributario en un 3% del PIB. Es decir, esto sería más o menos llevar el nivel de tributación en Colombia de su nivel actual hasta el promedio latinoamericano. De nuevo, creo que no sería una cosa que transformara tan radicalmente la economía que nos tocara ir despacio. Entonces lo que estamos hablando es que con un ingreso mínimo garantizado como el que estamos planteando, eh, podemos acabar con la pobreza en Colombia simplemente teniendo buenas herramientas de focalización, lo cual no es tan simple, pero en principio debería ser practicable, y llevando nuestros niveles de tributación al promedio latinoamericano. Y por último, si quisiéramos garantizarle un ingreso de un salario mínimo a todos los adultos del país, estamos hablando de 171 billones de pesos. Esto implicaría llevar nuestra tributación a un nivel más cercano al promedio de la OCDE. Los demás países de la OCDE tienden a ser países de ingresos mucho más altos, llevar nuestro nivel de tributación hacia más o menos el 36%, que es lo que tienen esos países y lo que necesitaríamos para garantizar un ingreso cercano al salario mínimo para todos los adultos, pues requeriría unos ajustes estructurales grandes, pero no es impensable. ¿Qué es esencial para lograr todo esto? Primero, el dinero, tener el acuerdo social de que vamos a invertir en esto como país. Y el otro, las herramientas de focalización. Como bien describía Laura, hay muchos retos a la hora de saber cuánto gana un beneficiario potencial. El SISBEN 4, que es un proxy del ingreso bastante bien pensado y que cada vez cuenta con mejores datos, yo creo que nos acerca a tener las herramientas para implementar algo de este tipo, pero es verdad que hasta que no tengamos un nivel de certeza grande como el que nos daría una declaración de renta universal sobre cuánto gana cada cual, van a persistir problemas de focalización que van a hacer que algunos de las transferencias que estamos haciendo se vayan a familias o a personas que no las necesitan tanto como aquellas que están en mayor necesidad. Y pues con eso cierro y le doy paso a la discusión, Pil. Gracias, Luis Carlos. Bueno, gracias a los tres. Tenemos bastantes preguntas y quisiera primero, antes de arrancar con las preguntas, voy a empezar con las del público y luego yo tengo un par de preguntas, pero quisiera saber si hay reacciones entre ustedes frente, digamos, a lo que cada uno expuso. No sé si, digamos, hay respuestas frente a la presentación de Laura, de Andrés y finalmente de Luis Carlos. Sí, a mí me gustaría, María del Pilar, decir algo con respecto, digamos, a las herramientas o instrumentos que existen ya hoy y que pueden, como dijo Luis Carlos, irse mejorando para mejorar esta focalización, pues que el registro social sí es, digamos, sí nosotros sí creemos que podría ser en el corto plazo y es viable hacerlo la respuesta para esa identificación de todos los hogares. Por un lado, también recordemos que en el SISBEN solo está gran parte de la población pobre y vulnerable, pero no toda, porque hay otros instrumentos para focalizar, como son los listados censales indígenas o el registro único de víctimas, que a partir del programa del Plan Nacional de Desarrollo, pues las víctimas también se tienen que focalizar con SISBEN, entonces va a haber una armonización bastante importante, pero que todavía, digamos, en términos de una declaración, esa información de alguna manera también sería autorreportada. Obviamente, al atarlo con la parte de incentivos y la parte tributaria, esos incentivos cambian un poco. También sería información autorreportada. Entonces, lo que nosotros hemos pensado y en lo que varios países que ya han creado registros sociales, los digamos que van más avanzados han hecho es luego integrar estos registros sociales con la información tributaria, justamente para que
parte tributaria, que claramente no es experta en identificar gente en pobreza, porque no lo son, pueda tener acceso a esta información y ahí sí combinarlo ahí sí sería la herramienta potente para tener las dos caras de la moneda y generar eventualmente también más evidencia para la progresividad que se necesita del lado tributario. Listo, gracias. Andrés, ¿tú ibas a decir algo? ¿Qué? No, buenísimo, buenísimo la exposición de Laura sobre esto. Yo, sobre lo que dice Laura, yo lo que veo es que el CISBEN es algo muy útil para cuestiones de mediano plazo, ¿no? Cómo está la situación de los hogares más en el mediano plazo? ¿Qué activos tienen? Características del hogar, cuestiones así. Pero necesitamos un instrumento para los flujos que le entran al hogar mes a mes. Y por eso creo que la declaración de renta sería un gran complementario del CISBEN. El CISBEN ha hecho cosas grandiosas y es un instrumento muy valioso, pero creo que es el momento de complementarlo con información que nos dé, pues con mecanismos que nos den información del flujo, de lo que le está pasando al hogar, porque claro, CISBEN, por ejemplo, con el COVID, pues habrá gente que va a salir por encima de un puntaje del CISBEN, pero realmente esta en marzo se volvió en pedazos. Y el CISBEN no nos da para poder actualizar esa información rápidamente, e igual va a estar viviendo en una casa y todo esto, pero puede no estar comiendo. Entonces, es como un llamado para ver si empezamos a pensar en complementar esa información. Sobre lo que dijo Luis Carlos, a ver, a mí lo de las transferencias condicionales me parece importante y también hay muchos estudios, hay mucha literatura diciendo sí, lograron efectos muy importantes. Y tal vez lo que nos está contando Luis Carlos es la historia de hogares que estaban recibiendo transferencias condicionadas, cambian su forma de pensar por las transferencias condicionadas, se las quitan y siguen comportándose de la misma manera. Eso lo entiendo. Pero hay familias que nunca han recibido una transferencia condicionada y es importante, es importante que vean esos beneficios de tomar esas decisiones. Entonces, la literatura que menciona Luis Carlos probablemente es eso, son hogares que ya se convencieron que esas son las decisiones óptimas, pero hay hogares que no porque nunca han tenido acceso. Entonces, yo sí creo que hay un rol importante en esas transferencias condicionadas. Luis Carlos, ¿tú quieres decir algo? ¿O arrancamos con las preguntas? Si no, si quieres, demos de campo a las preguntas. Bueno, hay varias preguntas, Cristian Camilo Suá, Jair Viana, digamos, son preguntas relativas un poco a la presentación, relacionadas a la presentación de Luis Carlos. Y es, bueno, esto es lo que nos cuesta implementar este ingreso básico garantizado. Pero la gran pregunta, y por acá hay otra persona que preguntó lo mismo, es ¿de dónde va a salir la plata? Entonces queríamos preguntarle a Laura, y no sé, Andrés también, digamos, que habló de esto, que profundizaron un poquito más, si, digamos, una vez implemente o se vuelva potencialmente permanente este ingreso básico garantizado, ¿de dónde se va a sacar la plata que Luis Carlos, digamos, estaba hablando? ¿Quieres hablar primero, Laura, o...? Vale, sí, digamos, desde mi área yo no podría decir mucho de dónde, qué rubros presupuestales se podrían disminuir o dónde se podría sacar la plata. Lo que sí puedo decir es que sí hay mucho margen dentro de la política social actual para generar mayores eficiencias y de ahí generar, digamos, recursos para eso. Hoy la política social, y eso lo pusimos desde el plan de desarrollo, tiene un reto grande por modernizarse. Con el COVID, como dije, dimos un salto enorme. Yo no puedo enfatizar de verdad lo que fue este proceso de pagos digitales en tan poco tiempo, haber logrado eso, entonces ya eso dio un salto enorme, entonces todavía hay campo para hacer para generar muchas eficiencias y para hacer cosas también, tal vez políticamente no tan fáciles como cerrar programas que hoy tal vez no tengan tanta efectividad para así orientar ese gasto dentro de política social a programas que sí tengan mayor efectividad. Pero digamos, pensando un poco que la regla fiscal se rompió, que digamos el déficit está aumentando, ¿de dónde saldría? Digamos, porque eso sería un gasto permanente adicional que, pues digamos, que es considerable. Andrés, ¿tú ibas a decir algo? Yo sí, pero ya no puedo compartir pantalla, pero bueno, tenía en la presentación unos costos. Espérame, ¿quieres compartir? Dale. Sí, gracias. ¿Listo? ¿Ven? Sí. Se está cargando. Listo. Listo. Entonces,
Bueno, a mí me gusta la opción que propuso Luis Carlos de, oiga, el impuesto negativo. Yo también tenía un ejemplo muy parecido con la línea de pobreza extrema. A mí me parece que eso es una manera eficiente para que la gente, pues para dar incentivos a que trabajen. Pero además, con esa formalización, pues también vamos a poder recaudar más impuestos. Yo tengo aquí unas cuenticas. Por ejemplo, transferencias condicionales vale 0.3% del PIB. Eso lo podríamos usar para financiar ese ingreso básico garantizado porque las va a unificar. Los subsidios a los servicios públicos, 0.4% del PIB. Listo, ahí vamos en 0.7. Subsidios a pensiones, esto es más difícil, pues porque ya son ingresos adquiridos y tiene que haber una transición grande para poder usar esa plata, pero ahí hay una plata que en algún momento deberíamos poder usar en unos años. Las excepciones tributarias, como dijo Luis Carlos, bueno, no más el año pasado fue como 0.8% del PIB, pero si uno calcula todas las excepciones tributarias, eso llega a 8% del PIB. Ahora, si uno toma en cuenta que el ingreso, por ejemplo, quitemos el salario mínimo y dejemos el ingreso básico garantizado para cubrir esas necesidades. Bueno, eso va a reducir informalidad y va a aumentar la contribución de impuestos. Sin necesidad de que uno aumente tasas de tributación, va a aumentar la base de empresas que van a tributar si empezamos a reducir informalidad. Entonces, ahí hay otra plata que es difícil de cuantificar, pero ahí hay otra plata. Entonces, yo creo que uno sumando estas cosas, al final la reforma tributaria que hay que hacer no es más grande de la que están pensando de dos puntos del PIB, para estar pagando lo que necesitamos para el ingreso básico garantizado. Entonces yo sí creo, y yo sí creo que además es el momento, ante este revolcón, es el momento de poner la casa en orden y es el momento entonces de hacer todas las reformas que siempre hemos sido muy tímidos, o que hay gente o que hay poderes que no dejan, para implementar este programa tan importante, y van a haber un montón de consecuencias positivas en el diseño de la economía. Eso es un poquito lo que quería decir. Listo. Bueno, otro paquete de preguntas está asociado con el tema de los incentivos. Entonces, Jair Viana también pregunta, suponiendo que un ingreso básico es de 600.000 y el mínimo está en 877.000, el incentivo para un trabajador será solo de 277.000 para trabajar y tendrá un incentivo de 600.000 para no hacerlo. ¿Qué pasa ahí? Oliver Pardo también pregunta qué se está haciendo para que el ingreso básico garantizado no incentive a la gente a quedarse a la pobreza. Y sumado a eso, combino con una pregunta que Fabio Sánchez está haciendo directamente para Laura, y es qué tan importante ha sido la condicionalidad en las transferencias, es decir, para incentivar a las personas que tomen ciertos comportamientos que favorezcan al empleo o a la acumulación de capital humano, si se sabe algo de eso. Entonces, digamos, les doy la palabra, no sé quién quieran arrancar. Luis Carlos, dale. Hablo de lo de los incentivos porque yo creo que como economistas es una de las principales cosas que nos preocupa, ¿no? O sea, todos sabemos y tenemos tanta evidencia empírica de que la gente en general responde a los incentivos, y además, pues muchos de nuestros modelos de tributación óptima, por ejemplo, nos hablan del trade-off que tiene la gente entre ocio y trabajo y los incentivos que tiene para esto, que realmente es razonable preocuparse por lo que ocurre con los incentivos si simplemente le empezamos a dar plata a la gente, pero tenemos que recordar que en últimas, esta es una pregunta empírica, porque los modelos nos dan para que la gente responda mucho a ese incentivo monetario o para que prácticamente no responda. Todo esto sin digamos, que se nos caiga la teoría económica. Realmente es una pregunta empírica y tenemos que irnos a lo que nos dice la evidencia. Y lo que alcanzamos a ver desde la evidencia, incluso con, por ejemplo, una renta básica universal, es que el trabajo no disminuye de una manera importante cuando la gente recibe transferencias, incluso si no son condicionadas. Se ha hablado mucho de un experimento de renta básica que se hizo en Finlandia, y como que flota la percepción de que ese experimento falló en algún sentido, y pues falló en el sentido de que políticamente no se continuó. Pero el estudio evaluando ese experimento salió no hace mucho, salió este mismo año, y lo que muestra es que la gente no disminuyó la cantidad de trabajo que realizaba, incluso aumentó un poquito el trabajo, ¿sí? Si nos vamos a otro lado del mundo con otro nivel de ingreso totalmente distinto, por ejemplo, se han hecho experimentos
de transferencias no condicionadas de dinero, tanto periódicas como una sola transferencia grande en Kenia, y lo que nos muestran otra vez es que la gente no trabaja menos, no gana menos por estar recibiendo transferencias no condicionadas de efectivo. De hecho, lo que vemos en Familias en Acción, por ejemplo, es que, pues fíjense que la condicionalidad de Familias en Acción es mandar a los niños al colegio, ¿sí? Pero digamos que uno en principio podría decir, bueno, yo mando a los niños al colegio y por eso me gano una plata, me quedo en la casa, ¿sí? No hay requisito de trabajo para Familias en Acción. Entonces eso nos ha permitido ver cuál es la respuesta en términos de oferta laboral de los miembros de los hogares beneficiarios de esto, y no se reduce, ¿sí? Entonces, en general, la preocupación de que la gente vaya a trabajar menos porque está recibiendo plata es razonable, pero no es verificada por la evidencia ni en países de muy bajos ingresos, ni incluso en países de altos ingresos. Otro ejemplo en Alaska, que tiene grandes recursos petroleros desde hace años ya, todos los ciudadanos del estado reciben un cheque simplemente por ser de Alaska. Y la evidencia empírica no muestra un cambio grande en su oferta laboral. Hay una preocupación que creo que sí vale la pena abordar, y es que nunca está de más diseñar bien el programa, y que sí, dada la manera en que están focalizados algunos subsidios en Colombia, es que si uno está por debajo de alguna línea de corte, recibe el subsidio, y si está por encima, no lo recibe. No habría ningún problema en, digamos, curarnos en salud y asegurar que el desmonte del subsidio sea gradual. Si sobre todo en el Sisbén 4, que realmente es un proxy del ingreso, podemos pensar en cada punto adicional del Sisbén como X cantidad adicional de plata, y que el subsidio vaya siendo reducido gradualmente y no de tajo, porque ahí sí estaríamos posiblemente creando un incentivo pues que causaría ruido, y no tenemos que crearlo. Creo que en especial, pues yo creo que lo que nos cuenta Laura del registro social es bastante alentador, en la medida en que podamos ser más precisos en saber cuánto gana un individuo, cuánto gana un hogar. Podemos diseñar fases de desmonte que no hagan que el simplemente estar por encima de una línea de corte haga que se me vayan esos 600.000 pesos, como alguien decía en el ejemplo. Listo. Andrés, si quieres. Algo chiquito para complementar lo que dice Luis Carlos, y es que seguramente nos leímos el mismo estudio de Kenia, y es que había un efecto también sobre entrepreneurship, sobre empresarial. Bien. ¿Cómo? Emprendimiento. Sobre emprendimiento, gracias. ¿Por qué? Porque la cuestión es que cuando uno emprende un negocio, pues, hay una probabilidad de que salgan las cosas mal, hay siempre un riesgo, y esto le está cubriendo ese riesgo. Entonces, por ejemplo, en Kenia se vio un aumento grande en gente creando empresas por eso. Entonces es otro de esos beneficios. Ahora sí, perdón, Laura. Bueno, tengo un par de preguntas para bueno, Laura, si quieres. Sí. Yo, entonces, dos cositas, solamente una. Primero que, digamos, sobre todo este tema de incentivos, los incentivos están presentes en toda la cadena, digamos, de focalización, desde la identificación, selección hasta la asignación. Hay un paper bueno para los estudiantes que estén leyendo, que estén aquí, que se llama The Political Economy of Targeting, de Amartya Sen, donde habla de manera muy clara sobre los distintos incentivos que hay a lo largo de eso, incentivos que no estarían, digamos, ajenos a una declaración de renta. Y no es como por decir que estoy en contra de una declaración de renta, sino por decir que eso también tendría que tener su pensada, y que tal vez todavía no estamos listos. Con el Sisbén, todo el mundo lo sabe, hay un incentivo tal vez a disminuir, cuando uno responde a la encuesta, a disminuir tus condiciones de vida, porque con eso potencialmente entras a un programa social. Con la aclaración de renta, por el posterior temor a una fiscalización que se derive de lo que tú declaras, también existirá ese incentivo. Entonces, como para tener claro que esos incentivos están en todas, no solamente en el momento de la entrega, sino son inherentes desde el momento en que tú decides el instrumento para elegir a los beneficiarios. Y con respecto a la pregunta de Fabio de las condicionalidades, pues la evidencia es clara en que las condicionalidades sí tienen un impacto importante. Lo que sí también muestra la evidencia, y lo han mostrado las últimas evaluaciones de impacto de Familias en Acción en Colombia, de hecho una que salió esta semana, es que ya en sitios donde hay mucha oferta de servicios que el programa trata de incentivar su acumulación, como educación y salud en el caso de familias, pues ya la condicionalidad o el subsidio mismo no tiene tanto efecto. Entonces ya vemos que en ciudades como Bogotá o en grandes ciudades que se dé un subsidio para que los estudiantes vayan a primaria, pues ya no tiene efecto. Los que no lo reciben van igual. Entonces, más bien lo que uno sí tendría que pensar, en la línea de lo que decía Luis,
es el desmonte gradual en los sitios donde ya sabemos que hay suficiente oferta y también además suficiente oferta también local, desde los gobiernos locales, que son un complemento importante del que hemos hablado potencialmente para la renta básica. Ahí sí se podría empezar a hacer como ese desmonte gradual, pero las condicionalidades sí han mostrado tener un efecto grande en las decisiones de las familias y en la acumulación de capital humano de los niños. Bueno, vamos con otra rondita de preguntas. Alejandra Prada pregunta, creo que esta es directa para Laura, sobre si hay más condiciones aparte de un puntaje del CISBEN para entrar, digamos, para la clasificación del programa. Lo segundo que Lorenzo Uribe también pregunta es si con la información disponible que se tiene en este momento sería posible implementar transferencias monetarias a nivel individuo en Colombia. Y si una vez se descuentan los posibles traslapes entre las diferentes transferencias monetarias, ¿cuántos hogares reciben transferencias en Colombia en este momento? Creo que eso, Laura, nos puede ayudar. Sí, bueno, entonces la primera, si es para ingresos solidarios en específico, bueno, primero echo un poquito para atrás, todos los programas que utilizan el CISBEN para focalizar tienen adicional otros criterios de entrada. Entonces, uno básico puede ser la edad, por ejemplo, para Colombia Mayor, que también es una transferencia monetaria no condicionada para adultos mayores, una cosa básica es la edad, otro criterio es que no esté pensionado. Entonces, todos tienen algún criterio adicional, en el caso de Familias en Acción ya se ha repetido, ahí cumplen las condicionalidades de asistencia al colegio de controles de talla y peso, en el caso, para todos los programas que usan CISBEN en general, hay otros criterios adicionales para entrar al programa. En el caso específico de ingreso solidario, el puntaje era el principal y lo que había después era filtros, como lo que les dije que cruzando con pila identificamos quién tenía una clasificación del CISBEN que lo hacía ser potencial beneficiario, pero que sabíamos que por pila tenía ingresos encima de X rango y ese fue como el único filtro adicional que se hizo en el caso de ingreso solidario. Para las preguntas de, creo que Lorenzo, si tenemos información suficiente para generar una transferencia monetaria hoy. El gobierno hoy y también el sector privado tienen muchos registros administrativos que identifican de manera individual a las personas. Estos registros todavía no se hablan entre sí, por eso se crea el registro social, para tener la información más completa y de un solo individuo. Pasan muchas cosas. Aparte porque no se hablan entre sí estos registros, significa que en más de una base de datos yo puedo aparecer con diferentes condiciones, por las temporalidades, además con que se actualiza la información o porque yo le respondo algo distinto a distintas entidades. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, como lo dije, hoy hay distintos instrumentos para focalizar el gasto. El principal es CISBEN, pero también para los indígenas son los listados censales indígenas y para las víctimas del desplazamiento es el registro único de víctimas, que como les dije también en un esfuerzo grande que estamos haciendo, las víctimas se van a empezar a focalizar hoy a través del CISBEN, porque también, digamos, se tienen que medir sus condiciones de pobreza adicional a que sean víctimas. Entonces, hoy existen como las piezas del rompecabezas, pero sí se tienen que armar para lograr tener un sistema de información que permita llegarle a todas las personas que se consideren vulnerables con la clasificación que uno decía. Entonces, está la información, pero hay que hacer el esfuerzo y el NP lo estará haciendo con el registro social. Y la otra pregunta, con la información que tenemos disponible hoy en la base maestra del CISBEN, sin tener en cuenta traslapes, o sea, mirando hogares que reciben al menos una sola transferencia, hay alrededor de 7 millones de hogares en Colombia que reciben transferencias monetarias, sumando familias, jóvenes en acción, ingreso solidario, compensación del IVA y Colombia Mayor. Listo. No sé si alguno quiera añadir algo o seguimos. Listo. Bueno, más preguntas y creo que acá también nos pueden ayudar los otros dos panelistas, Andrés y Luis Carlos. Jair Viana pregunta si ustedes creen que hay algún impacto inflacionario de todos estos programas que ustedes están, digamos, de las posibilidades de una renta básica garantizada permanente. Y John Sebastián pregunta si en el marco de la discusión sobre el ingreso básico, si solamente nos enfocamos que se enfoca claramente en las transferencias monetarias, sigue la pregunta de qué va a pasar con el acceso a bienes públicos, sin ir mucho más allá, hablando de educación, acceso a agua potable, energía, internet, y un poco ahí como para complementar esa pregunta y jugando un poco abogado del diablo, con discusiones que yo he tenido también con colegas que no están muy de acuerdo con este tema del ingreso básico garantizado, sobre el costo de oportunidad del uso de los recursos. Es decir, digamos, ¿cómo sabemos que en el largo plazo, para digamos, los retornos de dar un ingreso básico garantizado van a ser más altos que, por ejemplo, usar esos recursos para proveer más bienes públicos?
o sí, para prohibir más bienes públicos, educación, salud, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo sabemos, digamos, cuál es este costo de oportunidad? ¿Qué piensan ustedes? Si quieren, arranco, Luis. Vale. Pues con respecto a lo de la inflación, mire, esto no debería causar inflación si uno lo termina pagando con impuestos o con plata que ya haya. El problema aquí es si nos ponemos a proponer ingreso básico garantizado y luego decimos que el Banco de la República se encargue de pagarlo. Ahí vamos a tener presión inflacionaria. Pero como les mostré, si lo que proponemos es reajustar, pasar dinero que está en otros rubros al de pagar ingreso básico garantizado, nada de inflación. Especialmente en este contexto donde tenemos una presión a inflación negativa, que eso sí sería un desastre, entonces para nada. Esto no creo que generaría ninguna inflación. Sobre la segunda pregunta entre bienes públicos, oiga, deberíamos invertir en ingreso básico garantizado o bienes públicos. Yo vuelvo a mi punto del principio y es, tenemos que verlo, son como cosas complementarias. Esto no es o uno o el otro. Como les decía, uno tiene que pensar en activos de los hogares y en flujo de los hogares, ¿vale? Entonces, claro, el flujo aquí es ingresos y se encarga de cosas como podernos alimentar cada mes, cosas así. Y hay otro que son activos, que son capital, que entonces tiene que ver con educación, tiene que ver con salud, tiene que tener con una buena casa. Estas cosas se tienen que complementar, no debe ser el uno ni el otro. Por eso cuando estaba hablando de los rubros que deberíamos reasignar, solo tomé rubros que eran con respecto a ingresos, con respecto a transferencias. Pero uno no debe tocar ahí los rubros que son de activos. Esos tienen que quedarse quietos y la herramienta de focalización es el SISBEN y eso está muy bien. El ingreso básico garantizado debe ser sobre el flujo de caja que tienen los hogares. Luis Carlos. Bueno, no, de acuerdo con Andrés en cuanto a lo de la inflación. Creo que vale la pena pensar en cuáles sí, o sea, por supuesto, el costo de oportunidad es una consideración muy importante. Pensemos un poco más en qué tipo de bienes públicos, o sea, estamos hablando de, de faros, de faros en el puerto para los barcos, estamos hablando sí, de bienes públicos puros. Em, Estamos hablando de, no sé, infraestructura, carreteras. Yo creo que nadie buscaría reemplazar esos bienes públicos con una renta básica garantizada. Eh, y creo que o sea, mi principal preocupación sería, pues este es un presupuesto grande y claramente algo en lo que podríamos estar gastando más sería en educación en el país, que no es propiamente, pues, o sea, no es un bien público puro, es excluyente y puede ser rival, pero pues yo creo que no tendría, o sea, no, por qué nos preocupa tanto esto? Creo que hay que hacer un poco de introspección y pensar que, por ejemplo, algunos de estos eh, planeadores sociales o que por lo menos aspiran o aspiramos a ser planeadores sociales, en temas de educación terminamos buscando educación privada y pues la proveemos bastante bien para nosotros mismos, para nuestros hijos. Eh, ¿Por qué pensamos que las personas de bajos ingresos van a ser radicalmente distintas a nosotros en sus aspiraciones? ¿Sí? Eh, en el fondo yo creo que hay una percepción de que los pobres son distintos a nosotros de una manera radicalmente, o sea, otra y no que nosotros tendríamos comportamientos muy parecidos si estuviéramos en la misma situación económica. Yo creo que lo que nos muestra la investigación y la evidencia empírica es que la, eh, y es más o menos la misma a todos los niveles de ingresos. Si logramos sacar a la gente de estas trampas de pobreza, eh, de pronto no importa tanto si la educación viene del Estado o si ellos mismos con ese ingreso adicional pagan matrículas en colegios privados. Lo importante es que esos recursos estén en manos de la gente, ya sea en especie a través de mejor educación pública, que claramente es una de las inversiones más importantes que podríamos hacer en Colombia en este momento, o a través
un ingreso adicional que les permitiera acceder a mejor educación privada. Y entonces ahí vamos a... nuestro sistema de educación pública tiene tantos problemas que los mismos hacedores de política que garantizan con sus acciones ese sistema de educación pública ponen a sus hijos por fuera de ese sistema de educación pública. ¿Por qué pensamos que es importante seguírselo dando a esas personas que en este momento de pronto no tienen acceso, ¿sí? Eh, entonces, no sé, para mí ese trade-off no es tan claro. Yo creo que sería razonable hacer la apuesta de que una renta básica garantizada fuera una inversión social que le permitiera a la gente individualmente invertir en la educación que considere mejor para sus hijos y para sí misma. Y bueno, no sé, creo que nadie está, o sea, de hecho, creo que otros programas sociales deberíamos empezar a pasarlos por esto. Son programas innecesariamente paternalistas. ¿Por qué si el gobierno me va a hacer una transferencia en especie de vivienda, yo tengo que vivir en un conjunto residencial diseñado pues solo para personas de un cierto estrato socioeconómico subsidiado? ¿Por qué no puedo yo usar esa plata para vivir donde a mí me parezca mejor? Entonces, hay una serie de restricciones paternalistas implícitas en muchos de estos programas que vale la pena que pensemos qué tanto sentido tienen a partir de la evidencia y qué tanto sentido tienen más bien a partir de lo que nosotros imaginamos que la gente de menos ingresos va a hacer si la dejamos manejar sus propios, digamos, su propio destino con los recursos que tiene a la mano. Bueno, listo. También ahí sobre, Sí, claro que sí, discúlpame. sobre la pregunta, creo que era sobre cómo si iba a reñir esa renta básica con la provisión de otros servicios. Yo, como lo dije antes, la renta básica... La pregunta, perdóname, la pregunta, y creo que Andrés la contestó mal, la pregunta no es esa, la pregunta, digamos, la torta es finita. No es que se trata que compitan, y Andrés creo que la vio así. La pregunta es si en lugar digamos, de gastar esos recursos en una renta básica garantizada, ¿por qué no los distribuimos más? O sea, ¿por qué no le damos más recursos a educación y a proveer servicios, bienes públicos para proveerlos, digamos, para que aumenten cobertura y en calidad, en lugar de, digamos, mantener? Sí. Vale, sí, listo, la entendí, entonces ahora sí la entiendo bien, pero igual lo que iba a decir aplica, y es que dentro de los recursos que están destinados hoy, esa torta que está destinada hoy a política social como tal, de reducción de pobreza, no de educación, salud, sino digamos del sector inclusión, hay mucho por modernizar ahí. Entonces, que la viabilidad de la renta básica sí pasa por la modernización de lo que hoy sí está enfocado directamente en reducción de pobreza. No estoy hablando de gasto en vivienda, en salud ni de educación, sino del sector inclusión. Hay muchos programas obsoletos, la focalización está atomizada, son ineficientes, no porque sean paternalistas, sino porque son ineficientes. Lo que pasa es que hoy no hay mucha evidencia, no hay sistemas de información que te muestren esto, pero dentro de la torta y los recursos que están hoy asignados en ese sector hay mucho campo para generar eficiencia sin sumarle al gasto. No quiere decir que esto sea suficiente para dar una renta básica como la que están proponiendo aquí, pero sí hay mucho campo para mejorar. Y en un sector aparte, que ya lo mencionó Andrés, es el tema de la focalización de los servicios públicos. Hay suficiente evidencia para mostrar que los estratos no son un buen focalizador, y también hay más propuestas que han mostrado cómo con otros sistemas de información, combinando, si ven incluso con otros sistemas de información, se puede mejorar la asignación y por tanto liberar recursos en el tema de focalización de servicios públicos que podrían orientarse a la renta básica. Listo, muchas gracias, Laura. Finalmente voy a cerrar con una pregunta de Lorenzo, y yo creo que Laura puede contestarla al comienzo y finalmente, digamos, si Luis Carlos y Andrés quieren hacer alguna otra anotación. Es si el objetivo inicial de ingreso solidario era proteger a los hogares vulnerables durante la cuarentena, ¿por qué extenderlo hasta el otro año en lugar de aumentar el monto, que es muy bajito y es por hogar, en un periodo aún más corto? Y una pregunta adicional para Laura, si ustedes han visto alguna diferencia en respuesta a la transferencia por género, porque me llamó mucho la atención, digamos, que están priorizando a mujeres, pero igual hay un porcentaje alto de hombres que están, digamos, que son los que están recibiendo el hogar, la transferencia. Entonces, si han digamos, percibido alguna diferencia. No sé. Entonces, si quieres, Laura, puedes arrancar tú. Sí, bueno, frente a la primera, pues fue una decisión de gobierno, creo que teniendo en cuenta que los efectos de la crisis
van a ir mucho más allá de las medidas de aislamiento y el impacto en pobreza se va a ver mucho más allá, si bien como lo dijo María Elpira al inicio, puede que no sea como un impacto, digamos, estructural, pues sí va a haber un cambio permanente y sí va a haber un aumento permanente en la pobreza. Por tanto, para suavizar el consumo de estos hogares, pues creo que se tomó esta decisión. Frente a lo segundo, recordemos que los datos que íbamos a mostrar eran de los titulares, así le llamamos a quien recibe la transferencia, pero la transferencia está dirigida al hogar. Entonces, hasta ahora, no es que estuviera dirigida al hombre o a la mujer, sino al hogar. Aquí tenemos los datos de distribución por sexo. En este momento, DNP, la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, está diseñando una evaluación de ingreso solidario que tal vez pueda dar luces sobre esa pregunta, porque al momento no tenemos nosotros forma de ver, digamos, si hay diferencias en el comportamiento de un hogar, si tuvo un titular mujer o un titular hombre. Listo, gracias. Luis Carlos, Andrés, ¿quieren añadir algo más? Bueno, no, creo que ya estamos, nos queda un minuto. Quisiera como cerrar un poquito como de conclusiones que he recogido por acá. Creo que los tres, digamos, están de acuerdo en la necesidad de una renta básica, no universal, que es sencillamente fiscalmente imposible de sostener, una renta básica garantizada, que no debe ser temporal, sino que debe extenderse, debe ser permanente, que los recursos están, al parecer, digamos, hay cálculos de cuánto cuesta, que nos lo presentó Luis Carlos, Andrés también nos presentó de dónde potencialmente se pueden sacar esos recursos, hay manera de financiarlo, y Laura nos presentó en detalle cómo puede ser la operatividad para que estas herramientas de focalización lleguen a los hogares. Entonces, digamos como que sí es posible. Vamos, la conclusión un poco de lo que estoy tomando acá es que sí se requiere y es útil una renta básica garantizada que se puede financiar permanentemente y que el dinero está y las herramientas de focalización está, aunque toca perfeccionarlas un poco por lo que estamos viendo. Entonces, muchísimas gracias a nuestros tres panelistas, Laura, Andrés, Luis Carlos. Gracias y gracias a todos los que se conectaron hoy con nosotros y a todos los que nos hicieron preguntas. Creo que ha sido súper útil para los que estamos interesados en este tema, la discusión. Muchísimas gracias. Chao.